Buenas noches, hermanos, sean todos bienvenidos. Rezamos esta Santa Misa en acción de gracias por la Virgen de Cacupé, María Auxiliadora, Jesús Nazareno, San Antonio de Padua, San Miguel Arcángel, San Isidro Labrador, San Rafael, Santa Lucía. Por los cumpleaños de Osmar, Irma y Romina. Petición de gracias por el trabajo de la familia Samaniego, por los exámenes de Luisana, por los proyectos de la familia Miño Fernández y Frutos Vega, por la salud física y espiritual de Lida Norma, familia López Rojas, Cecilio y familia, por la cirugía de Juana Manuela, por la familia González Cane, por la familia La Rosa, por Ricardo y la familia Torales, por las personas enfermas de nuestra comunidad. Difuntos, padres Carlos Hein, Hugo René, Luis Alberto, Pablo, Meliano, Joana, Guillermo, Jesús, Edson, Teodolina, Timotea, Jerónimo, Marcelino, Felipa, Anastasio, Miguelina, Del Socorro, Rogelio Mercedes, Florencia, Domingo Antonio, Celsa Inocencia, Marcelina, Nicolás, Damasia, Genaro, Josefina, Julio, Wildo, Diego, Restituto, Dionisio, Manuel, Ofelia, Eustaquia, Leoncio, Luis Adolfo, Francisco, Leónidas, Ruperta, Vicente, Anastasio. Por los angelitos Julián, Ángeles, María Paz, Ángel, Rocío Jazmín y Óscar Leonardo, por todas las almas del purgatorio. Hermanos y hermanas, cada día se profundiza más la brecha entre ricos y pobres. Cada día más las diferencias económicas y sociales hieren la dignidad humana. La pobreza y la riqueza son viejas como el mundo, y tan antiguo como el hombre es el egoísmo y la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. En este 26º domingo durante el año, la liturgia amplía el tema del domingo pasado, invitándonos a revisar cómo usamos nuestros bienes. Nos ponemos de pie y recibimos al Padre que presidirá nuestra Eucaristía cantando. El día es hoy, la hora ya. Pronto Jesús por mi vida pasarás. Sé que tu amor es fuerte, quiero trepar y verte. Ven a mi casa, a mi hogar, que hace tiempo guardo lugar y llevo dentro tantos deseos de conversar. Ven a mi casa, a mi hogar, que con vos se va a iluminar ese rincón oscuro y cerrado. Abre de par en par, sea tuyo lo que es mío, tuyo mi hogar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra Eucaristía, 26º del tiempo ordinario. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y humildemente le pedimos perdón. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad
nosotros ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor. Ofreces tu amor, tú solo santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, que manifiestas tu poder sobre todo en la misericordia y el perdón, derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros, para que deseando tus promesas nos hagas participar de los bienes celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Amós. Ay de los que se sienten seguros en Sión, acostados en lechos de marfil y apoltronados en sus divanes. Comen los corderos del rebaño y los terneros sacados del establo. Improvisan al son del arpa, y como David, inventan instrumentos musicales. Beben el vino de grandes copas y se ungen con los mejores aceites, pero no se afligen por la ruina de José. Por eso, ahora irán al cautiverio, al frente de los deportados, y se terminará la orgía de los laberintos. Palabra de Dios. Alaba al Señor, alma mía. El Señor hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba al Señor, alma mía. El Señor abre los ojos de los ciegos
y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos. Alaba al Señor, alma mía. El Señor protege a los extranjeros, sustenta al huérfano y a la viuda, y entorpece el camino de los malvados. Alaba al Señor, alma mía. El Señor reina eternamente, reina tu Dios, Sión, a lo largo de las generaciones. Alaba al Señor, alma mía. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hombre Dios, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la bondad. Pelea el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado, y en vista de la cual hiciste una magnífica profesión de fe. En presencia de numerosos testigos, yo te ordeno delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y delante de Cristo Jesús, que dio buen testimonio ante Poncio Pilato, observa lo que está prescrito, manteniéndote sin mancha e irrepresible, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, manifestación que hará aparecer a su debido tiempo, el bienaventurado y único soberano, el Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad y habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. A Él sea el honor y el poder para siempre. Amén. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Feliz quien oye la palabra de Dios, feliz quien ama la palabra de Dios, feliz quien vive la palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y se fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado en la morada de los muertos, en medio de los tormentos, en el infierno. Levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas aquí en el infierno me atormentan. Hijo mío, le respondió Abraham, recuerda que tú has recibido tus bienes en la vida y Lázaro en cambio ha recibido males. Ahora, él encuentra aquí consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieran pasar de aquí a allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este mismo lugar de tormento en el infierno. Abraham le respondió:
tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, respondió el rico, pero si alguno de los muertos va a visitarlos, se arrepentirán y cambiarán. Pero Abraham le respondió, si no le escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite un muerto, tampoco se convencerán y cambiarán. Palabra del Señor. Tomen asiento, buenas noches a todos. Bueno, estamos en este 26º domingo del tiempo ordinario. Y se dan cuenta, como siempre, la palabra de Dios nos va exigiendo un poquitito más, ¿verdad? Hoy el título, en todas partes donde estuvimos hablando, hoy en esta Eucaristía, decíamos, ñambo título a la año de domingo. Y el título que le dimos es el famoso Texacuá. Ya repetí mi, Texacuá. Llegó a Bonamba, darse cuenta de la realidad. Y justamente eso es lo que pasa con este rico, dice, ¿verdad? Que no se da cuenta de esa realidad. Pero no es porque no ve, no hay peor ciego que aquel que no quiere, y no hay peor sordo que aquel que no quiere. Bueno, y eso nomás, así es sencillo. Pero la Texacuá, Rechapona, etcétera, etcétera, ¿pero dónde? Otro lo itere mañana, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con este rito. Este es un cuento, una parábola que el Señor hace, pero los personajes, Lázaro y el personaje, el rico, que le llaman Epulón, porque Epulón, plusio en griego quiere decir rico. Pero atención, no quiere decir rico porque tiene mucha platita, mucho money, ¿entienden? Que puede tirar de un avión plata y hacer vito, no. Sino que el plusio quiere decir una actitud, la actitud. En realidad tendríamos que decir es un soberbio, es un autosuficiente. Ese es el rico en el Evangelio. Ese es el rico, el que no quiere depender de Dios. Yo no necesito de Dios. ¿Para qué yo me voy a la misa? Yo voy a ir al shopping, ¿verdad? Los jóvenes, al shopping. O para la confirmación, al shopping, o no sé dónde. Hoy es domingo, hay que ir a farrear, se olvidan de Dios. Hicieron la confirmación como si nada. Esos son los plusios, esos son los ricos, los que no le interesa al final de cuentas la realidad. ¿Y el pobre quién es? No es el pobre también Chapmi que no tiene nada, etc. Puede ser un multimillonario, pero ese puede ser un pobre. ¿Pero por qué? Y porque está abierto siempre a la gracia de Dios y entiende que su vida, que su riqueza, lo que él es, su familia, sus hijos, su trabajo, su empresa, etcétera, todo depende de la inteligencia, de la gracia de Dios que le dio y que fue capaz de trabajar y de producir los bienes. No es tampoco Gina ese que está robando, ¿entiendes? Anda ella pobre Gina, y mondaja, y pocane, ¿entiendes? Atención, aquí hay que distinguir bien cuando el Señor nos está hablando y la Biblia nos habla del pobre y nos habla del rico. Son actitudes. ¿Qué actitud tenés vos frente a Dios? ¿Qué actitud tenés vos frente a tu propia existencia? ¿Qué actitud tenés vos frente a tu propia vida? Entonces, coincide también porque en estos días estamos ya en el 4º día del novenario también de la fiesta de San Francisco de Asís. Y San Francisco de Asís justamente tiene estas dos características, humildad y pobreza. Estas son las dos características de este santo, que es uno de los santos más grandes dentro de la historia de la Iglesia, porque fue el que mejor imitó a Jesucristo en cuanto a la humildad y a la pobreza. Y entonces miremos un poco, la pobreza y la humildad significa justamente el reconocerse limitado. Yo hoy en las otras capillas pregunté, y aquí también voy a preguntar, ¿en qué consiste nuestra limitación? Y que nosotros somos pasajeros. Yo recuerdo aquí mucho, yo aquí en el 96 vine por primera vez. 1996 vine por primera vez. Y yo vine cuando era la capillita ahí nomás, era una capillita chiquitita, ¿verdad? Y el padre me trajo porque él era el encargado. Aquí era todo abierto. Por aquí creo que había un limón o pomelo, no sé qué es lo que había. Hoy me tenía feroz cuara. ¿Quién se acuerda de eso? Levanten la mano. ¿Quién se acuerda de eso? Bueno, viste que ya estamos pocos ya. ¿Y todo lo demás dónde estamos? Bajo tierra ya estamos mucho, ¿verdad? Somos pocos ya los que sobrevivimos, ¿verdad?
Bueno, pero es interesante y después de repente lo que veo aquí es totalmente diferente. Y eso que eran así chiquititos, eso primera comunión, ese, ay padre chichichu, me abrazaban, todos me besaban, todo. Ni la hora no me hice, y ya son abuelas y todo, ya mucho de eso. ¿Quiénes hicieron la primera comunión conmigo en aquel tiempo? A ver, viste, ya no hay ni uno, lo ya vamos, quién sabe por dónde. ¿Se dan cuenta? Entonces la vida pasa, la vida pasa. 31 años atrás, porque yo justamente cuando me ordené sacerdote vine aquí. Y yo ahora voy a cumplir 31 años de país. O sea que hace 31 años. Y esta capilla cumplió ya 60 años. O sea que yo también ya vine después de que muchos sacerdotes ya pasaban por aquí, ¿entiendes? No somos eternos, no somos los que inventamos la pólvora, no somos los que inventamos la vida. Ahí está. Tu actitud, ¿qué actitud tenés? Nosotros pensamos que nosotros somos Nambrelo, el number one, la última Coca-Cola del desierto. Gente más hoy. Yo, de Dios, ¿para qué? No necesito. Total, papá, mamá me da plata, yo vivo, me voy, hago esto, hago aquello, etc. Y así vivimos. Pensamos que la vida va a continuar no sé hasta cuándo. Entonces yo hoy en las capillas le pregunté, levanten, le pregunto a ustedes también, levanten la mano todos los que tienen 100 años, 100 años, 100 años, ya pasaron 100 años, 100 años. ¿Quién? ¿Nadie? Nadie. Levanten la mano todos los que tienen 90, 90 para arriba, 90 para arriba, 90. ¿Vos cuánto tenés? ¿Dónde está? ¿Vos años recoge? ¿Cuántos años tiene? 92, un fuerte aplauso. 92 años. ¡Qué bárbaro! Al año de Picuevo y Morena, 92 años. Todos los que tienen 80 para arriba, levanten la mano. 80, 80, 80, 80 para arriba, 80 para arriba, 80 para arriba. ¿Quién da más? 80 a la cabeza, 80, 80, 80 para arriba. Bueno, ¿quién tiene 70 para arriba? 70, 70, 70 para arriba, 70 para arriba. A la cabeza, el doble, mejor, el perfecto. Bueno, después, los que tienen 60 para arriba, 60, 60, 60, 60. Pero añadirle también, imagina que va a haber de 60. Ahora todos los que tenemos 50 para arriba, 50, añan de fuerza, cincuentenario. Bueno, hasta ahí nomás, porque los otros ya son demasiado jovencitos ya, ¿verdad? Bueno, esa la añan de tu ya se ha cumplido, te llamas 60 el año que viene ahí. Ay, Jesús mío, Dios mío. Bueno, pero, ¿qué quiere decir esto, querido? Y esta es nuestra limitación, Llegamos a un cierto tiempo. Por eso yo le digo, aquí yo le veía a esas criaturitas que venían todas, ay, Nambrelo con su coronita, su velita, su esto, aquello. Padre, una foto. Antes ponían allá un cuadro lindo, ponían con la foto, ahora no está más, no veo más. Y después una vez llegué yo y me he visto ahí, ¿quién picó este? Dije yo, ya no me conocí más. Se pone tereía, bueno. Se me tereía. Hágase tú, ya se acapenó, cabello blanco, cascarrabia. Cara de malo. Bueno, en fin, la vida va pasando. A pesar que somos jóvenes todavía, ¿verdad? Bueno, pero eso es lo que nos enseña también San Francisco y lo que hoy la palabra de Dios nos está diciendo. Actitudes, rico y pobre. No es entonces, y no confundan más en la Biblia, rico no quiere decir tener mucha plata. Porque, como ya les dije y vuelvo a repetir, puede ser que vos tengas muchos bienes, porque trabajaste honestamente, estamos hablando no de aquellos que roban, ese no es rico, ese es mondajá, ya le dije ya, ese es pocané, ese es todo lo corrupto ese es. Pero el que verdaderamente, porque Dios quiere que nosotros todos en realidad seamos ricos honestamente. Dios no quiere en realidad que existan chicos de la calle, que existan indígenas por ahí. Todos tenemos que realizarnos. Incluso nosotros mismos, desde esta concepción cristiana profunda, hasta nuestro himno nacional paraguayo. Nosotros cuando éramos ahí cantábamos. Ustedes parece que no cantan más ni el himno, ¿verdad? No cantan más. No sabe. Vení, puedo cantarme aquí. Esa no sabe de memoria. No sabe de memoria el himno nacional paraguayo. No sabe. Nosotros sabemos todo, ¿verdad? ¿Cómo termina? Unión e igualdad. Unión e igualdad. Uniones, ¿sí o no? Está comiendo ahí. Porque lo que menos hay es unión y lo que menos hay es igualdad entre nosotros. ¿Se dan cuenta? Y hasta nosotros que decimos eso.
Y la palabra de Dios nos dice unión e igualdad, ¿verdad? Nos dice eso. Eso es lo que quiere. Y San Francisco de Asís, justamente, cuando nos habla de la pobreza, no te está hablando de la pobreza simplemente ya y puente o lo que sea. Mucha gente mala en realidad porque no entiende nada y le gusta más la politiquería y porque está chupando del Estado, porque está chupando la plata de la gente. Entonces, después comienza a criticar y a decir lo que la vez pasada en Cacupé, ahí se dijo, ¿verdad? Los padres que hablan de política, que esto, que aquello. Ya no entendí, tío. Yo no sé si ese es cristiano. Quiere decir que esa nunca leyó la Biblia, nunca entendió la Biblia. Pero muchísimos escriben así. Pero yo no me voy a poner ahí a investigar quiénes son, ¿verdad? Pero si uno investiga, seguramente que son todos esos que están colgados al Estado y que están ahí viviendo a costa del pueblo. ¿Entiendes? Humillate con la imposible, la oye, ella ve la verdad. Y entonces, claro, todo, hombre, nos rasgamos luego la vestidura, en vez de evangelizar, en vez de hablar de Dios. Hay potaiteba ojendulas y este día, justamente hoy, miren lo que dijo Amós, demasiado pesado. Hay de ustedes, los ricos que se sienten seguros, porque robaron y porque tienen plata y porque piensan entonces que ustedes, entonces con esa riqueza, pueden hacer lo que quieren. Están acostados en lechos de marfil. Eso quiere decir, ¿verdad? O sea, ustedes esa plata hacen lo que quieren ustedes, viven como quieren ustedes, porque tienen la plata que no les pertenece y viven entonces en ese lujo que no les pertenece. Apoltronados en sus divanes. Ya guapú bebe, ya mocón, ya popea. Comen los corderos. Cuando dice del rebaño, eso quiere decir comen los corderos, la plata del pueblo. Eso es lo que quiere decir, si vos querés hacer la traducción directamente a nuestro pueblo de hoy. Comen los terneros sacados del establo del vecino. Y claro, se llenan de mondajay, improvisan con el arpa como David, inventan instrumentos musicales, beben el vino en grandes copas, se ungen con los mejores aceites, pero no se afligen de la pobreza y de la ruina en el que está nuestro país. Ahí está. Vos tenés que poner y adaptar ya. Este dice de Israel, ¿verdad? Pero vos tenés que adaptar a la realidad. Y por eso le estaba diciendo, quiere decir que esta itereíña de la cristiano ireí, o mejor dicho, quiere decir que no entendimos lo que dice el Evangelio. Y mirá que este Evangelio, mejor dicho, la palabra de Dios, aquí el profeta Amós, no es la parte más dura. Si nosotros leyésemos este profeta, yo no sé esa señora que dice ahí, este sí que es político. ¿Cuál en Laya? Anda ahí politiquería. Este es verdaderamente un político. Porque polis en griego quiere decir ciudad, comunidad. Todo lo que termina en ica, ico, en griego significa referente a. Poli, ico, poli, ica, política, quiere decir referente a la organización de la comunidad. O peor dice la política. Entonces tenemos que entender bien, porque antes se decía de política no hay que hablar, de política no hay que hablar. Nambreo, y la política no, la política es sucia. Y así se decía. Y por eso es que después somos corderitos mansitos, porque de la política nadie tiene que hablar. Todos tenemos que estar callados. Todos. Ya no tinduna. Allá jerean a la bota ajeno. ¿Entienden? Así tenemos que andar. Justamente yo ayer a un grupo le dije, pero no me misen la vendecún. ¿Sabe que no puedo tener su lengua? Quiero ver si está todo negro de tanto lamer las botas de esa gente. La gente no es verse en la icón. Y algunos me dan cuenta que algunos realmente negro su lengua. De tan salamero que son, ¿entienden? Salamero, ¿por qué? Porque andan colgados. Ahí está, Amós. Andan ahí para Igabaña. Ese es Amós. Es la palabra de Dios. Y si esa persona que tanto dice, hay que evangelizar, ¿de qué tenés que evangelizar? Y no sé de qué vas a evangelizar, ¿verdad? Si no entendés que el evangelio, euangelio, griego de nuevo, quiere decir la buena noticia que tenés que llevar a la comunidad para vivir bien de acuerdo a preceptos, de acuerdo a lo que Dios quiere, a la realización. Por eso le dije, no tiene que haber pobre entre nosotros.
Y un país tan rico como el nuestro, ¿cómo es que puede existir pobreza? Es incalculable. Con tan pocos habitantes y con tanta riqueza tendríamos que estar nadando en la gracia de Dios. Tendríamos que estar nadando en la gracia de Dios. Pero sin embargo, somos el segundo país más corrupto de América Latina. Imagínense, queridos hermanos, es una triste realidad. A pesar de que entero de haya en la cristianos, 99% somos cristianos. Y eso me parece, queridos hermanos, que si que no entendéis la evangelio. Bueno, y entonces estas actitudes del rico, de Lázaro y de Epulón es lo que después continúa. Estaba bajo su mesa y él no se da cuenta. Por eso el título es Eyeheshakwa, Yayeheshakuana. Y nosotros decimos esa frase, pero esa es la frase que tenemos que utilizar. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y no hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar. Que hemos dicho, ¿verdad? Y eso es lo que nos está pasando. Epulón, eso es lo que le pasa. El pobre estaba ahí, hasta quería comer las migajas que caían de la mesa del rico. Nadie se los daba. Yaguaye veo Jereya lleva sus propias heridas. Pero después continúa la historia, ¿verdad? Porque después dice, el rico está en el infierno y allá está en el cielo. Y ahí ante el tormento pide auxilio, por favor. Abraham le dice muy bien, vos elegiste tu camino. Imposible pasar de allá aquí y de aquí hacia allá. Porque esto es lo que nos dice la palabra. Esta es la política, vamos a decir así, de Dios. Esta es la política de Dios. Ustedes saben que Dios no nos castiga. Entonces la gente dice, ¿y por qué Dios me manda al infierno? ¿Por qué Dios le mandó al infierno a este rico? No, Dios no le mandó. Ahí justamente está la política de Dios. Si vos nunca le buscaste a Dios, nunca quisiste estar con Dios, sería demasiado ilógico. Ahora que te morís, querés estar con Dios. Yo nunca en mi vida quise estar contigo. Nunca, no te quise ni ver. Ahora que me muero, ay, ¿cómo quiero estar contigo? Pero estamos todos locos. Es una ilogicidad total, falta de lógica totalmente. Entonces, por eso el Señor en el Evangelio dice, en la palabra de Dios, te pongo ante dos caminos, Deuteronomio 30:15, el bien y el mal. Tú tienes que elegir. ¿Quién es el que elige? ¿Vos sos el que elegís el camino del infierno o vos sos el que elegís el camino del cielo? Si vos no elegís aquello que te va a ayudar a crecer, a comprometerte, a ser feliz en tu matrimonio, a ser feliz en tu familia, a ser feliz con los demás, etc. Entonces sos vos el que estás eligiendo. Dios te dio las posibilidades y Dios te dio toda la gracia para que puedas verdaderamente entonces realizarte como persona. Pero sos vos el que vas a elegir. Somos nosotros. Entonces, queridos hermanos, eso tenemos que tenerlo muy bien en cuenta, porque si no, siempre vamos a estar haciendo y diciendo la misma cosa. Y nunca vamos a entender cuál es el centro y el proyecto verdaderamente de Dios. Y después, queridos hermanos, para no desanimarse, entonces aquí quiere decir que nosotros tenemos todo, porque aquí, desde el infierno, le dice, por favor, Señor, le dice ahí Abraham, envíale que resucite, que se vaya, porque tengo 5 hermanos. ¿Quiénes son esos 5 hermanos? Somos nosotros. Los 5 hermanos a quienes el rico quiere que vaya y que resucite el muerto somos nosotros. Imagínense, querido hermano, pequeña a las 12 de la noche, o vete ahí, fantasma de Manoa, el famoso, ¿cómo le dicen? Ánima en pena, ¿verdad? Está durmiendo, viene y te agarra tu dedo gordo, ¡prrr! ¡Ah! Como un fantasma se te aparece, imagínate. Te quiero ver, hijo mío, ¿cómo vas a gritar? Pero miren lo que le dice a Abraham, le dice, no. Ni si se va, ni si resucita un muerto, no se van a convertir, ni se van a convencer. Para eso ellos ya le tienen a Moisés y a los profetas. Tener a Moisés
son los 10 mandamientos, ¿entienden? No hace falta que alguien venga y que para cada cosa te tenga que decir. Para eso estudiamos y para eso sabemos los 10 mandamientos. Primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento. ¿Viste? No sabe lo ya. No levantarás el nombre de Dios en falso. ¿Oh? Tercero. Santificará, y por eso nunca te va a la misa. Santificará, y vos te reína. Cuarto mandamiento. Ya tenemos más de 60 años y no sabemos todavía. Honrarás a padre y madre. Y así continúa. Los 10 mandamientos hay que saber. Para eso le tienen. ¿Quién significa Moisés? Moisés significa los 10 mandamientos. Así que tenemos que saber. El próximo domingo que venga dentro de 15 días, todito me van a estudiar. PGKC Internet. Listo va. Porque le voy a preguntar. Y si no saben, le voy a hacer pasar vergüenza frente a la cámara, a la televisión. Que visto que ya hicieron, qué bien, che, qué maravilla. Mira, ya pusieron todo ahí. Un fuerte aplauso, che, aquí para esta comisión. Qué maravilla. Le felicito, che. Mira un poco. Hoy Bellapone, le felicito. Eso da gusto. Entonces, les pido por favor, lean un poco. Hoy en día, vos ahí ponés en la inteligencia artificial 10 mandamientos de la ley de Dios. Y ahí ya te sale. Y hasta te puede hablar, si querés, ¿verdad? Vamos a hacer una prueba para que se den cuenta, ¿verdad? Entonces, que yo no le estoy mintiendo. Vamos a ver un poco a través de la inteligencia artificial. Bueno, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Vamos a ver qué me responde esta inteligencia artificial. No cambié y va a seguir alguno de los mandamientos. Bueno, vamos a ver qué me dice. Dice, mira un poco, qué espectacular. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano, no usarás el nombre de Dios en falso para maldecir. Escuchá, usted le voy a pedir, porque le voy a preguntar. Tercero, santificarás el día del descanso, acuérdate de santificar el día del Señor. Eso quiere decir ir a misa, confesarse, vivir. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días. Quinto, no matarás. No le matarás a nadie. Sexto, no cometerás adulterio. Séptimo, no robarás. Eso sí que aquí en nuestro país tenemos que aprender. El séptimo mandamiento, no. Nadie quiere decir. ¿Por qué no quieren decir eso? No, porque ñamonda hace. Octavo, no darás falso testimonio ni mentirás. Noveno, no desearás la mujer de tu prójimo. Décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Ahí está. Entonces, por favor, le van a pedir a la inteligencia artificial, pero guarden en la inteligencia natural, es decir, en nuestra cabecita. Y termino, queridos hermanos, con esas dos actitudes, ¿verdad? Pobreza, reconocer lo limitado que somos, y por otra parte, queridos hermanos, entonces la humildad. ¿Por qué humildad? También, Francisco, quiere decir que venimos de humus, de ahí viene la palabra humildad, de humus, tierra. De ahí viene la palabra hombre. Somos hombres porque venimos del humus. Somos humanidad porque venimos del humus, de la tierra, del polvo. Recuérdate que eres polvo. Y entonces, por eso yo les pregunté, ¿quién tiene 100 años? Aquí nadie ya. Posiblemente todos esos que tendrían que tener 100 años ya están en el cementerio. Mi mamá tenía que tener, ¿y cuánto? 97 años. Pues ya está en el cementerio, ¿me entiendes? Hace 25 años ya que está en el cementerio, ¿se dan cuenta? Mi papá, ¿cuánto tenía que tener? Y por lo menos 106 o más, 112 años pues ya tenía que tener. Entonces, ¿dónde está? En el cementerio. Y así. Y usted también, piense en sus padres, piense en sus abuelos, ¿dónde están? Todos pasamos, nadie va a permanecer aquí. A pesar de que pensamos que somos jovencitos, ustedes piensan, ay, ya soy joven, ya tengo 15, 16 años, tranquilo. Yo también pensé como ustedes. Y yo cuando tenía 15 años decidí, dije, quiero ser sacerdote. Cuando tenía 15 años, 14 en realidad, después de los 15 ya estuve en el seminario, ¿verdad? Entonces, y sin embargo ahora ya tengo calvicie, ya tengo todo. Pero mirá cómo pasa la vida, y es como si fuese que ayer era eso. Y todos ustedes también si piensan, ¿verdad? Es todo así. Humildad, nos dice Francisco de Asís. Y aquí la palabra de Dios también nos dice, el pobre, Lázaro significa eso.
no creernos autosuficientes ni soberbios, no ser ricos en nuestras actitudes, sino que ser ricos delante de Dios. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado. El perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: abre, Señor, los ojos de nuestro corazón. Abre, Señor, de nuestro corazón. Para que la Iglesia pueda ser fermento de la opción preferencial por los pobres, oremos. Abre, Señor, los ojos de nuestro corazón. Para que los economistas y quienes detengan el poder económico tengan en cuenta el desarrollo integral de la persona, oremos. Abre, Señor, los ojos de nuestro corazón. Para que cuantos están atrapados por la avaricia, la ambición y la indiferencia alcancen la conversión, oremos. Abre, Señor, los ojos. Para que todos seamos sensibles a los pobres Lázaros que están a nuestro alrededor, oremos. Abre, Señor, los ojos de nuestro corazón. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y vamos a presentar nuestras ofrendas. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten Dios del universo, por este las pan, ganas de vivir, frutos de la tierra y del trabajo del hombre, que donde falte la ellos serán para esperanza, nosotros pan donde y todo bebida de sea salvación. triste Bendito seas por simplemente siempre, por no saber de ti. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Dios misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda te sea agradable y que mediante ella se nos abra la fuente de toda benevolencia por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos, y mientras peregrinamos en este mundo no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Por eso, unidos a los ángeles y arcángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra
están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, aquí en nuestra parroquia, Santo Domingo Sabio, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de los cristianos, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, Santo Domingo Sabio, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucho entusiasmo, muchísima gente en todo el Paraguay está rezando con nosotros a través de Ñan de Yarañé. Así que vamos a rezar juntos como comunidad, pidiendo esa gracia que necesitamos para nuestra vida y nuestra familia, la humildad y la pobreza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Caer en la tentación y líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad,
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y nos damos un abrazo de paz. Vamos, estrechemos nuestras manos. Quiero sentir que sos mi hermano. Yo necesito de tu amor. Vamos, no hace falta ni pensarlo. Abramos juntos un camino y conquistemos la eternidad. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros ten piedad y libra el mundo de todo mal. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros ten piedad y libra el mundo de todo mal. Cordero de Dios, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. El cuerpo de Cristo. Hermanos, cuando falta la fraterna caridad, queda truncada la Eucaristía. La Eucaristía exige la caridad. Con alegría marchemos a participar del banquete del Señor. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y Rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande, yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día
sea cuando tú me llames, sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir que como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Alabado sea Jesucristo. En primer lugar, queremos agradecer a nuestro querido Padre Víctor por acompañarnos hoy y por la hermosa homilía que nos ofreció. Por favor, ofrezcámosle un fuerte aplauso. También queremos agradecer a todos los servidores que hicieron posible esta celebración. En primer lugar, al canal Ñandeyara Ñeep, que transmitió nuestra misa, y a su técnico. Para ellos también un fuerte aplauso. Luego también agradecer al coro, a los proclamadores de la palabra y a los ministros de la Eucaristía, a los monaguillos, a los que realizaron la colecta y también a las familias de la etapa de iluminación que hoy nos acompañan. Por favor, un fuerte aplauso. También queremos pedir a dos personas muy apreciadas de la comunidad que pasen enfrente, ya que están de cumpleaños, Osmar y Irma, por favor, para que el Padre les pueda dar una bendición. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Si los cumples con Cristo, doblemente feliz. Entre los avisos que tenemos hoy, como mencionó el Padre, nuestra capilla este año está cumpliendo 60 años y para eso queremos realizar una compilación de los testimonios de las personas que le atribuyen a nuestra querida Virgen de Cacupé algún milagro. Si alguno de ustedes quiere compartir ese testimonio, al final de la misa puede acercarse a la señora Cecilia. Por último, muchas gracias y que tengan todos un buen inicio de semana. Entonces, dos cositas. Primero, como ya les dije, veo que ya se movieron, había sido. Muchas felicitaciones, ya tenemos, eso ya es mucho más fácil también para los operadores. Ya ubicamos nomás ya las cámaras enseguida y ya comienza nuestra transmisión de nuestro canal. Eso es uno, que tiene siempre su costo. ¿Se acuerdan que yo les dije todo esto cuánto nos cuesta? Entonces, por eso yo les agradezco siempre. Allá está nuestra alcancía al final, los que quieran apoyar, siempre está ahí Ñandeyara Ñeep. Y segundo,
60 años, ¿verdad? 60 años en la capilla. Entonces yo me comprometo con Ñande Yarañe en nuestro canal. Vamos a hacer un especial, ¿está? Especial por los 60 años de la comunidad de Cacupemí. Y ya que van a ir buscando testimonios, testimonios vamos a ir, entonces yo también me comprometo, en la medida en que van consiguiendo esos testimonios, vamos a venir con Ñande Yarañe y vamos a hacer las entrevistas. Después vamos a hacer un lindo especial como un documental, sería interesantísimo, y así entonces de 1 hora, 2 horas, 3 horas, lo que sea, así en varias secciones, para que se conozca la historia. Como dijimos hoy, todos vamos pasando, pero lo que tiene que quedar es nuestra historia, pero esa historia de querer haber hecho algo por el reino de Dios, donde cada uno puso ese granito de arena para que este mundo y este Paraguay y esta comunidad sea un poquitito mejor, Y esa contribución de la comunidad aquí de Cacupemí, entonces quede también ahí impregnada a través de estos documentales, a través de estos programas, de estas entrevistas que me comprometo con Ñande Yarañe, ¿está? Entonces digan un poco, porque no le veo a Federico, no le veo a los otros, hoy parece que no vinieron, no sé por dónde están, si tienen algún encuentro. Entonces para que ellos sepan y organicen eso con las personas. Y ustedes mismos también, ¿verdad? Todos los que vamos pasando, desde los más ancianos hasta los más jovencitos también, que vayan dando su testimonio. Así dentro de otros 50, 60 años, cuando ellos tengan 70, 80 años, van a poder ver eso, ¿está? Nosotros ya desde el cielo le vamos a mirar y así le vamos a hacer. Le estamos esperando, ¿cuándo van a venir? Le vamos a decir a ustedes. Y claro, ustedes ya van a estar ahí cerquita, ¿verdad? Bueno, vamos a recibir la bendición del Señor. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva Cristo, viva, viva la Virgen de Cacupé, viva, y viva la comunidad. Y un fuerte aplauso por los 60 años de Cacupemí. Tú que velas por el mundo hoy, cariño inagotable es tu corazón lleno de amor. Madre nuestra y del Salvador, tú guías nuestras vidas por el gran camino del amor. Tú eres el modelo de amor. Humilde servidora del Señor, enséñanos a ser, aunque sea un poco como tú. Nuestra sociedad necesita urgente solución. En el servicio a los demás, en cada rostro de mujer, por un amor tan dulce.